Dios los bendiga y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios, esta vez en el capítulo 9 y vamos a estudiar la quinta trompeta y lo que son las huestes de Apolión. Les pido por favor de que presten atención a este estudio y de que lo vean en su totalidad porque hay muchísima información aquí en estos 12 versículos que vamos a tocar de la Palabra de Dios y vamos a orar para que el Señor esté con nosotros en este estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, trayéndonos revelación de tu palabra, Señor. A ti te entregamos este tiempo, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, porque solamente tú te lo mereces en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y empezamos de lleno con el verso 1 que dice: El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó de los cielos hacia la tierra. Ya sabemos lo que significan las estrellas que caen, son ángeles caídos. De esto ya lo hemos hablado en estudios pasados, así que vamos a continuar con la palabra de Dios. Y dice que este ángel que cae de los cielos le fue entregada la llave del pozo del abismo profundo. Esta es la versión Peshitta. Entonces estamos viendo de que a este ángel se le entrega una llave y esta llave abre el pozo del abismo profundo. Pero quisiera entender un poco más sobre lo que es este pozo. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 30 al 31, que dice lo siguiente: Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos espíritus malignos se habían metido en él. Y ellos le suplicaban que no les mandara que se fueran al abismo profundo. Entonces, en esta palabra estamos viendo de que el Señor se encuentra con este hombre poseído por muchos espíritus malignos, y que estos espíritus malignos le suplican a Jesús de que no les manden al abismo profundo. Entonces entendemos de que el Señor tiene no solamente la potestad de enviarlos al abismo profundo, sino que también tenía las llaves del abismo. Esta palabra abismo es la misma que se usa en ambos pasajes, y es la palabra Strong G12, abusos. Entonces nos encontramos de que el Señor es quien tiene las llaves del abismo, y en el verso 1 que vemos aquí en Apocalipsis 9, dice que al tocar la quinta trompeta, un ángel cae del cielo y a este ángel caído se le entrega la llave del abismo. Entonces quien le entrega la llave del abismo es el Señor quien tiene la soberanía de todo lo que sucede durante los 7 años de la tribulación y gran tribulación. El verso 2 continúa diciendo, y abrió el pozo del abismo profundo, y subió humo del pozo, semejante al humo de un horno encendido, y fue oscurecido el sol y el aire por el humo del pozo. Según lo que hemos visto en el Evangelio de Lucas hace un momento, entendemos de que este abismo es un lugar de tormento para los espíritus malignos, y que cuando este ángel tiene la llave del abismo, abre la llave y sube humo sobre la superficie. Es tan denso el humo de que se oscurecerá el sol y también el aire. Ahora, volviendo a estos espíritus malignos del Evangelio de Lucas 8, nos damos cuenta de que estos espíritus tenían conciencia de que el abismo era un lugar de tormento para los espíritus malignos, ya que le decían a Jesús, no nos envíes al abismo profundo. Entonces, cuando se abre este pozo, en Apocalipsis 9, verso 2, vemos de que el humo que sale del pozo es tan oscuro, es tan denso, de que oscurece el sol y el aire por causa de este humo. Pero esto me recuerda a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, 45, que dice lo siguiente: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Antes de que el Señor muera en la cruz, antes de que el Señor entregue el Espíritu, también hubo tinieblas sobre la tierra. Pero si profundizamos un poco más en la palabra, vamos a entender qué es lo que había en lo espiritual, ya que lo que se veía ante los ojos naturales de las personas era una densa oscuridad, tanto en Mateo 27 como en Apocalipsis 9. Pero en lo espiritual, ¿qué simbolizaban estas tinieblas? Vayamos al Salmo 22, donde el rey David profetiza sobre un momento clave en la vida de Cristo, precisamente en la crucifixión del Señor. Vamos a leer el Salmo 22 desde el verso 12 al 18.
Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Lo que vemos en el Salmo 22 es lo que el Señor estaba viendo desde la cruz, antes de morir. La palabra de Dios nos muestra en Mateo 27:45 que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas, y esto ante los ojos de las personas. Pero ante los ojos del Señor en la cruz, lo que Él veía era lo que está en Salmos 22. Me han rodeado muchos toros. La gente veía oscuridad, pero el Señor miraba demonios y decía, abrieron sobre mí su boca en el verso 13 del Salmo 22, como león rapaz y rugiente. Es una figura de Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Luego en el verso 16 dice también de manera espiritual, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Mientras que el Señor veía en la cruz, en lo espiritual, que habían demonios alrededor de él esperando su muerte, la gente miraba tinieblas. Cuando se toque la quinta trompeta, se abrirá el pozo del abismo, y subirán a la superficie de la tierra muchos demonios. Aunque la gente lo que verá serán tinieblas. Ahora esto es muy importante, ya que la palabra de Dios nos menciona en el verso 3 que del humo surgieron langostas hacia la tierra, y les fue otorgado poder como el que tienen los escorpiones en la tierra. La palabra nos está mostrando algo muy importante. Uno, de que del humo surgieron langostas. Estas langostas no son literalmente los insectos que devoran las hierbas, sino que son demonios, así como el Señor catalogó a los demonios como perros y como toros. Aquí está hablando la palabra de Dios a los demonios como langostas. El hecho de que les llamen langostas puede hacernos pensar de que son multitudes de demonios. En el tiempo de Gedeón, por ejemplo, cuando los madianitas comenzaron a invadir a Israel y a oprimirle, se dice de que ellos acamparon alrededor de Israel y que eran como langostas sobre la tierra. Y eso lo podemos leer aquí en Jueces 7:12, que dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Entonces las langostas están relacionadas también con la cantidad, las multitudes, que era innumerable. Y volviendo al verso 3 de Apocalipsis 9, dice que del humo surgieron langostas hacia la tierra. Eran multitud de demonios que estaban subiendo a la superficie de la tierra, que habían sido liberados de ese lugar de tormento, como lo expresa Lucas 8, que era un lugar de tormento para los espíritus malignos. Estos espíritus malignos ahora salen a la superficie. Y el verso 4 nos dice lo siguiente, pero se les dijo que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Aquí quisiera hablar un poco sobre esto que está en amarillo, ya que habíamos visto en la primera trompeta de que toda la hierba se había quemado. Eso fue en la primera trompeta. Ahora estamos en la quinta trompeta, y en esta quinta trompeta se dice de que no se dañe a la hierba de la tierra. Entonces entendemos que desde la primera trompeta hasta la quinta trompeta hubo un tiempo de regeneración. Esto nos muestra también la misericordia de Dios en un tiempo de ira, cumpliéndose una vez más la palabra de Dios dicha por el profeta Habacuc. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia.
En esta quinta trompeta no se daña la hierba verde, pero en cambio serán dañados los hombres. Serán los hombres quienes van a tener las consecuencias de estos demonios. Vemos allí al final que dice solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Y aquí hay algo muy importante, porque la palabra nos ha mostrado ya en estudios pasados quiénes son estos hombres. Habla la palabra de que son aquellos que tienen un sello en la frente, un sello visible. Eso lo vimos en el estudio de los 144.000 sellados, en el libro de Apocalipsis capítulo 7. En el verso 3 y 4 dice lo siguiente: diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí quiero ser claro con algunas cosas. La palabra nos está diciendo que estos 144.000 sellados son de todas las tribus de los hijos de Israel. Lo dice la palabra, no el hombre. Y más adelante, en el capítulo 14, en el verso 3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Algunas personas solo consideran el capítulo 14 hablando de los 144.000, y como dice que son redimidos de entre los de la tierra, piensan que es la iglesia. Sin embargo, la palabra nos dice en Apocalipsis 7 de que estos 144.000 son de todas las tribus de Israel. La sumatoria de tu palabra es verdad. Los hijos de Israel no necesariamente viven en Israel. Toda la descendencia de Israel, toda la casa de Israel se ha expandido a través de los siglos por todo el mundo. Si quieren conocer un poco más sobre los 144.000 sellados, tengo un estudio en el canal de los 144.000 sellados. Y vamos a continuar con el capítulo 9 de Apocalipsis, y en el verso 5 dice lo siguiente: y así les fue permitido que no les dieran muerte, sino que los atormentaran durante 5 meses. Su tormento era semejante al tormento de un escorpión cuando hiere un hombre. Estos demonios traerán un tormento significativo en la vida de las personas. Pero algo muy importante, la palabra nos está mostrando de que las personas no morirán a causa de este sufrimiento. Sin embargo, hemos visto con la palabra de Dios de que los únicos que no serán dañados serán los 144.000 sellados. ¿Esto qué implica? Para este momento, la iglesia ya no está en la tierra, pero estarán aquellas personas que conocieron el nombre de Dios y que incluso ejercieron un ministerio en el momento del arrebatamiento. Quiero que se entienda realmente de que cuando la palabra nos está diciendo de que estas personas que no son dañadas son los 144.000 sellados, entonces el resto de personas sí van a sufrir las consecuencias de estos demonios. Para los hermanos y hermanas que piensan de que la iglesia va a pasar por la tribulación, pero que el Señor los guardará porque la palabra dice de que yo los guardaré de la hora de la prueba que ha de llegar al mundo entero, entonces, ¿cómo podríamos explicar doctrinalmente de que la palabra nos está diciendo claramente de que en este momento todas las personas van a sufrir de los ataques de estos demonios en la quinta trompeta, excepto los 144.000 sellados que son descendientes de Israel? Por otro lado, vemos de que la palabra de Dios nos muestra de que todas las personas, incluyendo los creyentes en el Señor en aquella época, sí sufrirán las consecuencias, pero no morirán a causa de ellas. Este será un tiempo para volverse de todo corazón al Señor. Este será un tiempo realmente de buscar del Señor con todo su corazón para aquellos que conocían su nombre. Sin embargo, para aquellos que nunca le quisieron conocer y le rechazaron, ellos tendrán el corazón endurecido durante la tribulación y gran tribulación, como lo hemos visto con la palabra de Dios en estudios pasados. Y el verso 6 dice lo siguiente: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Anhelarán intensamente morir, pero la muerte huirá de ellos. Será tanto el sufrimiento de que las personas intentarán suicidarse. Habrán personas que tal vez se tirarán de un quinto piso, de un edificio.
Algunos se dispararán en la cabeza, otros se cortarán las venas, harán cualquier intento por matarse, pero no morirán. Quedarán desangrándose, tal vez. Luego de aventarse de un edificio no podrán caminar, pero se quedarán allí vivos en el suelo. Y esto será a nivel mundial. Será algo realmente desastroso. Es por eso pienso a veces de que nos han condicionado la mente con estas películas de los muertos vivientes y series por el estilo, para preparar a la población mundial de lo que va a venir en un tiempo no tan lejano realmente. Y el hecho de que sea por 5 meses, realmente el número 5 es la gracia de Dios. El número 5 siempre muestra la gracia de Dios y a mí me parece de que el simple hecho de que la gente no pueda encontrar la muerte es porque el Señor quiere que encuentren la vida, que realmente busquen al Señor, aquellos que en algún momento lo encontraron, aquellos que en algún momento conocieron del Señor. A estas personas se le da este tiempo de purificación, por medio del dolor, por medio del sufrimiento, pero van a encontrarse con el Señor. Y estas personas que fueron selladas por el Espíritu, pero que no mantuvieron sus vestiduras limpias, estas personas pasarán por este proceso. Por eso quisiera que a las personas que no han visto el estudio de quiénes son aquellos que salieron de la gran tribulación, los de las vestiduras blancas, lo puedan ver. En ese estudio lo hablo ya de una manera más detallada sobre lo que dice la palabra de Dios respecto a estas personas que salen de la gran tribulación. Entonces entendemos de que realmente es un tiempo de purificación para las personas que se alejaron del Señor, pero por otro lado es un tiempo de juicio para las personas que nunca quisieron conocer del Señor. Y al final del verso 5 dice, y su tormento era semejante al tormento de un escorpión cuando hiere a un hombre. Entonces vamos a entender cuál es este sufrimiento, ya que la palabra nos está diciendo que es semejante al tormento de un escorpión. Quise ver cuál es el tormento de un escorpión, cuáles son las consecuencias de la picadura de un escorpión en el hombre, y son las siguientes. Dolor que puede ser intenso, entumecimiento y hormigueo, hinchazón, sensación de calor, dificultad para respirar, espasmos o sacudidas musculares, movimientos inusuales de la cabeza, el cuello y los ojos, babeo, sudoración, náuseas y vómitos, presión arterial alta, frecuencia cardíaca acelerada o taquicardia, y agitación o excitabilidad o llanto inconsolable en los niños. Entonces, todo esto es lo que involucra una picadura de escorpión, y es lo que, al parecer semejante a esto, es el sufrimiento que van a tener estas personas durante 5 meses. Luego en el verso 7 dice lo siguiente: la apariencia de las langostas era semejante a la apariencia de los caballos equipados para la guerra. Tenían sobre sus cabezas como coronas semejantes al oro, y sus rostros eran como rostros de hombres. Este versículo nos hace ver claramente de que el hecho de que diga que son langostas no necesariamente se está refiriendo al insecto, sino que hace referencia a que estas huestes malignas que suben a la superficie de la tierra son realmente multitudes de multitudes, así como las plagas de langostas, y que también causarían un daño, pero esta vez no a la hierba, sino que a los seres humanos. Y en este versículo he resaltado 3 cosas que están en amarillo, celeste y rojo, y la primera es de que la apariencia de los caballos equipados para la guerra nos hace ver de que estas huestes espirituales tienen la intención de destruir y devorar lo que vean a su paso. El siguiente punto, que dice que tienen sobre sus cabezas como coronas semejantes al oro, nos hace ver de que tienen un aspecto de autoridad sobre las personas, sobre la población mundial en aquel entonces, ya que las coronas reflejan a los reyes, y son los reyes quienes dan ciertas órdenes que deben ser acatadas por la población. Entonces, estas huestes espirituales tendrán una gran influencia en la política a nivel mundial en aquel entonces. Y esto lo corrobora el siguiente punto, que dice que sus rostros eran como rostros de hombres. Quiere decir que el rostro, aquello que da la cara a la población, es humano. Pero atrás de esta imagen humana se esconden estas huestes espirituales que van a influenciar en las decisiones de los reyes en aquel entonces. Y esto va a causar un impacto negativo a nivel mundial. Entonces estamos viendo en el verso 7 de que habrá gran influencia demoníaca para la toma de decisiones a nivel mundial. Y estos caballos que están equipados para la guerra representa una amenaza
Es decir, de que si ellos toman una decisión a nivel mundial y esta decisión no es acatada por la población, habrán consecuencias, están equipados para la batalla. Y esto lo estamos viendo, digamos, en cierta manera desde hace un par de años. Nadie puede hacer un vuelo, por ejemplo, de un país a otro o de una ciudad a otra si no tiene sus dosis completas. Esto nos está acondicionando a nivel mundial y ya estamos viviendo en cierta manera una dictadura de algo que no queremos hacer, pero que por cuestiones laborales, tal vez en algunos casos, por cuestiones de viaje, familiares, uno tiene que verse obligado a colocarse estas dosis. Entonces, esto también se va a reflejar a nivel mundial en el futuro, pero de una mayor intensidad y con un mayor impacto negativo sobre las personas, ya que si no haces caso, vendrán consecuencias sobre la vida de las personas que no quieran acatar las órdenes de los gobernantes. Por ello, los caballos equipados para la guerra. Ahora vamos al verso 8 y dice: tenían cabello como el cabello de las mujeres, y sus dientes eran como los de los leones. El cabello en la Biblia nos muestra en 1 Corintios 11, verso 15 lo siguiente: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y esto de aquí confirma de que realmente estas entidades demoníacas, estas huestes espirituales de maldad que van a influenciar en la política en aquel tiempo, se encuentran en una posición de honra. Algunos opinan de que dejarse crecer el cabello está hablando de seducción, que es algo que va a seducir al hombre en aquel tiempo. Sin embargo, no hay un fundamento bíblico para decir de que el cabello largo en la mujer es un objeto de seducción para el hombre. Eso es más bien cultural y también está pegado a la religión del Islam en el Corán. Sin embargo, para nosotros, si nosotros vamos a buscar la palabra de Dios, encontramos de que realmente dejarse crecer el cabello en las mujeres es honra y no seducción. Y ahora la siguiente parte del versículo 8 dice: y sus dientes serán como los de los leones. Y esto nos hace pensar en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, que dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Nuevamente la palabra de Dios nos muestra la intención de estas langostas, de estas huestes espirituales, por destruir al hombre en aquel tiempo, por devorar al hombre. Sin embargo, el Señor dejará un tiempo de gracia de 5 meses para que nadie pueda morir, aunque para muchos esto es un sufrimiento y querrán acabar con sus vidas. Para otros, a pesar del sufrimiento, será un tiempo para reconciliarse con Dios. Ahora veamos el siguiente versículo, el verso 9, que dice lo siguiente: tenían corazas como corazas de hierro. El estruendo de sus alas era semejante al ruido de muchos carros tirados por caballos que corren a la batalla. Y estas corazas de hierro nos hace ver de que se está cumpliendo lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 2, verso 41, que dice lo siguiente: y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Recordemos que en estos 7 años estará gobernando el anticristo y los 10 cuernos, y luego de la abominación desoladora gobernará solo el anticristo. Este último tiempo de 7 años tendrá la fuerza del hierro, será en parte hierro y en parte barro. El hierro simboliza la dureza del gobierno del anticristo, una dictadura mundial, pero también está asociado a la tecnología y al ser humano. Ahora estamos viendo de que lo que muestra la palabra de Dios en el verso 9, cuando dice que tendrán corazas de hierro, estas corazas de hierro, esta protección que tendrán, es dado por el gobierno, es decir, ellos están influenciados en un lugar de honra, en una posición de reyes, de gobernantes, y esta posición los hace inmune, los protege. Lo que ellos digan debe ser acatado, y si no, están preparados para la batalla. En la última parte del verso 9 dice: el estruendo de sus alas era semejante al ruido de muchos carros tirados por caballos que corren a la batalla. Y esto no es otra cosa que intimidación, que amenazas. Darán condiciones a la población mundial para que cumplan sus planes, para que cumplan su agenda, y esto realmente será desfavorable. Es lo que estamos viviendo ya en el día de hoy, pero será más intenso para aquel momento.
Irá contra todo derecho del ser humano, será un chantaje realmente, con tal de hacer sus planes, con tal de cumplir esa agenda. En el verso 10 dice lo siguiente: tenían colas y aguijones semejantes a las de los escorpiones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y aquí estamos viendo el objetivo final de estas langostas, de estas huestes espirituales. Es de que tenían por finalidad dañar a los hombres, pero el daño de estas langostas, de estas huestes espirituales, se encontraban en sus aguijones, que era semejante a la de los escorpiones. Entendemos cómo es la manera en cómo un escorpión pica a un hombre. Tiene como una manera de aguijón, una aguja, que va a entrar en la piel, va a perforar la piel, para luego inocular el veneno. Y este veneno que va a entrar en el ser humano va a causar reacciones adversas durante 5 meses. Me parece de que entendemos de lo que se está hablando, sobre todo ahora que lo estamos viviendo de una manera todavía leve a comparación de lo que habrá a futuro. Me parece que la palabra de Dios, vuelvo a decir, de que la palabra de Dios está hablando sobre esto. Y aquí vemos una imagen que voy a ponerlo aquí, nos hace un poco pensar en ello. Tal vez sea de esta manera, tal vez sea lo que en algún momento se active en el ser humano. Para aquel momento habrán otro tipo de sustancias que entren en el organismo, en el cuerpo, pero me parece que por allí va la cosa según lo que estamos viendo a nivel mundial. Y estamos viendo que esto es como un ensayo a lo que realmente va a venir después. Y realmente esto va a traer unas consecuencias graves en el ser humano. Consecuencias que hemos visto hace un momento sobre los síntomas que ocurren en el ser humano cuando es picado por un escorpión. Y esto nos hace pensar mucho, nos hace reflexionar que estamos viviendo un tiempo de ensayo, o tal vez de que para aquel momento esto se reactive. Sin embargo, si tú estás con Dios, si tú estás con el Señor en comunión, el Señor tiene una promesa de un arrebatamiento, de un encuentro con Él en las nubes. Y aun si tú te has colocado esta sustancia en tu cuerpo, esto no te quita la salvación. La palabra nos muestra de que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Aun si pensaste o piensas de que esto te altera el ADN está en la carne, no está en el espíritu ni en tu alma. No tengas miedo de quien destruye el cuerpo, más bien teme a aquel que puede destruir el alma. Entonces estamos viendo desde el verso 7 hasta el verso 10 de que estas huestes espirituales se van a manifestar como un ser humano que tiene un rostro humano, pero sin embargo atrás hay una influencia negativa, estará en una posición de honra, será un gobernante, serán reyes, tendrán coronas, pero también serán amenazantes, pondrán condiciones desfavorables para hacer cumplir su propósito, y tendrán un aguijón que va a causar un daño sobre el ser humano por 5 meses. Habrá realmente una dictadura donde ellos van a imponer lo que ellos quieren, porque la gente no tendrá salida en aquel momento que acatar lo que ellos dicen. Y el verso 11 dice: y tenían sobre sí a un rey, al ángel del abismo profundo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego lleva por nombre Apolión. Apolión es el nombre propio de este ángel caído. Algunos piensan que hace referencia al dios Apolo, que es el dios de las plagas, incluyendo la plaga de langostas, y quien era venerado en el siglo I, incluyendo por el emperador romano. Pero a mí me parece más bien de que está hablando de un nombre propio y no de este dios griego. Y el verso 12 dice: el primer ay ha pasado, he aquí todavía vienen 2 ay después de estos. Y esto de aquí nos hace ver de que realmente el sufrimiento en aquel momento será tan intenso que la humanidad nunca ha vivido un sufrimiento como este hasta aquel momento. Por eso hay un lamento. Y la Biblia menciona de que este es el primero, ya que después vienen 2 ay más. Es decir, de que cada vez será más intenso el dolor y el sufrimiento en las personas. Y con esto hemos llegado al final de este estudio de la primera parte de Apocalipsis 9, las huestes de Apolión. Vamos a orar para darle la gloria a Dios por este estudio.
Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Yo te pido que tú bendigas cada persona que ha estado hasta el final de este estudio, Señor, que quiere conocer más de ti, que quiere aprender más de ti. Te damos las gracias, Señor, te damos la gloria, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos que seas tú trayendo tranquilidad a nuestras vidas, paz a nuestras vidas y sabiduría para comprender, Señor, tus caminos, para dejarnos llevar por tu Espíritu, Señor. A ti la gloria, la honra y el poder, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para las personas que quieran contactarme, aquí están mis redes sociales, me pueden seguir en Instagram, escribir a mi correo o escribirme un WhatsApp que dejo en la descripción del video. Que Dios lo bendiga y será hasta la próxima si Dios lo permite.